Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. No sé si os habrá pasado alguna vez que sale la noticia de la separación de un grupo juvenil musical, es entonces cuando te preguntas si has estado viviendo en otra dimensión paralela, donde este grupo nunca ha existido, ya que es la primera vez que les ves. Y resulta que eres un inculto musical. Si no sabes quiénes son. Lo más alucinante es que por lo visto el grupo lleva, de 5 a 6 años, y nunca habías visto una noticia en la televisión sobre ellos. Excepto cuando un miembro del grupo de adolescentes se separa o decide tomarse un descanso, como es el caso de BTS. No me preguntéis de qué va este grupo porque me enorgullezco de deciros que yo hasta ayer no sabía ni que existían. Este fenómeno fandom. No lo había visto nunca desde la perspectiva Mictou. Si bien con este grupo BTS veo similitudes y patrones que siempre se repiten. Con ellos veo elementos del hombre deconstruido que el feminismo quiere para el futuro. Este modelo que las jóvenes de hoy idolatran. Pero lo que pretendo en este vídeo es analizar las similitudes y las diferencias que tenemos entre el fenómeno BTS y grupos similares del pasado. Que hasta ayer repito no les conocía, pero de tanto verlos hoy en los medios de la plantación. Me siento tentado a analizar el fenómeno desde la perspectiva Mictou. Si algo se repite en estos grupos es que siempre están uno o dos que son los que realmente saben cantar. El resto hace relleno. Moviendo los labios. Siguiendo el playback a lo Billy Manili. Tendremos también al músico. El músico es el único que ha estudiado algo de música y solfeo. Y además sabe tocar algún instrumento. Con un nivel medio-bajo, le gusta sentarse en un piano. O tomar la guitarra. Enloqueciendo a su fandom. Oh Dios mío. Sabe tocar el piano. Es perfecto. Este moja bragas profesional era muy de los 90, pero en la actualidad los grupos son productos. Y se gestan en los despachos. Por lo que las canciones y los músicos van en la producción. Por lo que el moja bragas pianista cada vez se ve menos. Tendremos al deportista, no suele faltar el deportista musculado. El pureta. También llamado el madurito del grupo. Que hace de hermano mayor. Que suele superar en 9 o 10 años, la media de edad del grupo, y que cubre la atracción natural de las mujeres por los hombres mayores, a esas edades. Además, debemos destacar que, dentro de los grupos musicales de adolescentes, habría dos figuras claves. En primer lugar tendríamos el romántico. Este personaje, mientras el grupo esté unido, será la cara principal y portavoz del grupo. El más entrevistado. El modelo. El hijo que toda madre quisiera tener. El ginocentrismo prioriza a este personaje que nos hará creer que este tipo caballero blanco es el modelo a seguir. Si quieres ligar, él es el modelo al que nos debemos parecer todos. Esta idealización del príncipe azul durante décadas provocó que muchos de los jóvenes de mi generación pensaran que yendo, con la guitarra al hombro, cantando canciones y recitando poemas, era la mejor estrategia para ligar. Sin embargo, cuando el grupo musical se separa, por regla general fracasa en su carrera en solitario y cae rápidamente en el olvido. Es ahora cuando veo con otros ojos la función del romántico en el grupo. El romántico es el principal aliado del ginocentrismo, en el que irremediablemente nos convertiremos, el 80% de los hombres. El hombre desechable, que camina hacia su beatización y transformación progresiva en proveedor de la mujer, desinteresado. Pero no. No es este personaje el que ellas prefieren. El que ellas prefieren es el malote del grupo. Que suele ser además el rapero de la banda. Que tiene una carrera en solitario más larga que el resto del grupo. Con el que la mayoría de ellas se iría a la cama desde la primera cita. Con él todas tienen las fantasías sexuales más extrañas. Hay vídeos de YouTube donde se leen estas fantasías, que tenían algunas chicas muy jóvenes. Con estos malotes. Fantasías que tienen como protagonista al malote del grupo, y a ellas como estrellas. En estas fantasías, el malote del grupo se transforma en casi un pervertido. Algunas de estas pubertas sueñan en ser tomadas con un cierto grado de violencia consentida por el malote de turno del grupo, dejando dos rasgos: hipergamia, según la cual hasta el famoso se encaprichara de ti, y la atracción de algunas mujeres hacia el típico pavo de 50 sombras de Grey. Esta conexión platónica y atracción sexual hacia el rapero se mantendrá con el paso del tiempo.
Y las jóvenes de entonces, cuando ya estén entraditas en años, no olvidarán esas pajas mentales, que tan buenos ratos les hicieron pasar. Ahora bien, si comparamos el grupo de moda BTS con otros grupos del mismo corte del pasado, ¿encontraremos alguna diferencia? Considero que veremos muchas similitudes. En conciertos e incluso, en redes sociales, grupos de fans enloquecidos por sus ídolos. En la etapa de la adolescencia, las jóvenes luchan por reafirmar su identidad. Por esta razón, fijan sus expectativas en personas famosas, mediáticas o con gran atractivo social. Y esto no ha cambiado en el siglo XXI. Perciben al sujeto admirado como extraordinario y excepcional. De ahí que cuando alguien lo critica, lo defienden ciegamente, sintiendo en su persona esa agresión o ataque. Como vemos, el fenómeno fan está cargado de sensaciones placenteras y, a veces, incontrolables. De hecho, no es extraño ver imágenes de grupos de adolescentes durmiendo en las puertas de un estadio esperando ser los primeros en acceder para ocupar la primera fila en un concierto o jóvenes eufóricos gritando al conseguir un autógrafo de un cantante reconocido. Por lo poco que he visto del BTS. Y tengo que reconocer que he visto un solo vídeo musical. He podido reconocer algunos patrones. He reconocido al de la buena voz, el cantante, los bailarines, playbeteros. También la canción que he escuchado, tenía el rapero, que me imagino hará las veces de malote. Pero la figura del romántico es la que considero que más ha cambiado. No por su ausencia. El romántico sí está, pero no en uno. Todos son el romántico, en mayor o menor medida. Los cambios sociales han hecho desaparecer de la foto el deportista musculado, que representaba al machirulo, y al maduro, que representa al patriarcado. Esta nueva sociedad rechaza al hombre, tal y como es biológicamente, y da la bienvenida al hombre deconstruido. El romántico ya no es solo uno, lo son todos. Ahora la plantación quiere el hombre deconstruido, que sigue siendo romántico, y ahora además es femenino. Es lo que la plantación nos quiere vender. Como ya os he dicho, solo he visto un vídeo de este grupo. Pero algo que me hace pensar que hay cosas que nunca cambiarán. Es que, en el vídeo que vi, la primera cara en aparecer fue la del rapero. Por lo cual deduzco, que aunque la sociedad ginocentrista quiere imponer este modelo de hombre deconstruido, romántico y femenino, ellas siguen queriendo dentro de todo eso el que más se acerca a lo que realmente desean biológicamente. Incluso en foros del grupo, su principal preocupación es dejar claro que aunque se maquillen y vistan de modo afeminado, sus ídolos no son gays. Por mucho que el ginocentrismo y el patriarcado quiera imponer un tipo de hombre para el futuro, ya sabemos lo que la mayoría prefiere. No tengo nada en contra del grupo BTS, para empezar no sé casi nada de ellos y no voy a criticar algo que no conozco, pero por lo poco que he visto dentro de este tipo de grupos, si me quedo solo con la música y voces, no es de lo peor que he escuchado. Hay que reconocer que en este caso hay más de uno que sabe cantar. Sin embargo, su estética de hombre deconstruido me hace pensar que afortunadamente ya hace mucho tiempo pasé esa edad en la que se construye la personalidad del hombre, y en alguien de mi edad no es posible la deconstrucción que se quiere imponer a los jóvenes de hoy en día. Para concluir, diría que BTS es el reflejo de la sociedad que se quiere, y que la gente que lleva este grupo han sido visionarios, con un producto de tan alto riesgo, pero que ha funcionado. Esta sociedad que camina hacia el matriarcado ha comprado el producto a granel, y lo está distribuyendo y publicitando gratuitamente. Una nueva era ha llegado, en la que a los manginas no les va a bastar con ser solo romántico para gustar a las chicas. Tendrán que encontrar su deconstrucción y su lado más femenino. Los MGTOW no nos dejamos influenciar por estas interesadas. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.